Buenos días, la verdad que agradezco mucho la invitación de Inteligencia Educa a este evento que se me hace de una manera genial porque hoy por hoy en este mundo tan hipervinculado, algo que me encanta hacer es la promoción a la salud y qué mejor que estas plataformas en las que podamos difundir información y sobre todo trascender a través de ello. Me presento, soy el doctor Hugo Bernabé Morales, soy originario de Veracruz. Actualmente estoy próximo a hacer la residencia médica. Y bueno, yo me dedico en plataformas digitales a compartir información. Tengo la fortuna de escribir dos libros, un libro enfocado a estudiantes de medicina, la reanimación neonatal, un enfoque muy básico para que el médico interno sepa reanimar a un bebé, y el otro se llama Detrás de la bata, un libro un poco filosófico que habla sobre que detrás de cada médico existe una persona. Y bueno, he trabajado como ayudante en otros libros de nefrología, de cardiología. He creado algunos artículos médicos en distintas áreas de la medicina y pues bueno, algo que me apasiona es de verdad compartir información. Te platico más de mí. Pues me encanta compartir mucho en redes sociales. Principalmente doy clases a través de esas plataformas y bueno, agradezco mucho la invitación para dar esta charla y bueno, adelante. Bueno, fíjate que esta charla yo la enfoqué desde el primer nivel de atención y quise buscar un título que de verdad nos sintiéramos identificados, trascender desde la prevención, el rol del primer nivel de atención en cáncer de mama. Soy Bernabé Alarcón, soy médico, divulgador científico y autor. En ese sentido, hay algo que me encanta y esta frase engloba toda la presentación. Educar también salva vidas, porque la prevención no siempre nace en los grandes hospitales, en los grandes institutos o en las grandes ciudades. Vamos a ver que nace en una charla, en una comunidad o incluso en una mujer que por primera vez decide preguntar. Ahora, cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, vamos a ver que la supervivencia es excelente, pero para detectar, primero hay que enseñar. Y fíjate que unos datos, incluso del 2020, se reportaron que existieron 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama en mujeres. Ese mismo año murieron más de 600,000 mujeres, equivalentes al 16% de todas las muertes por cáncer de mama. Vamos a ver en este artículo que el cáncer de mama crece en todo el mundo. Incluso te vas a dar cuenta que representa el cáncer más diagnosticado a nivel mundial. La mortalidad es mayor en regiones con bajo o medio índice de desarrollo humano debido a un diagnóstico tardío y menor acceso a tratamiento. Y aquí es donde el primer nivel se vuelve clave. Fíjate que en esta gráfica que yo te muestro acá y que hace algunas predicciones, es bien interesante. Vamos a ver primero que para el 2040 se estima que van a existir 3.18 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Eso representa más del 40% versus el 2020, de acuerdo a de este artículo. Ahora, los países con bajo y medio índice de desarrollo humano verán mayores incrementos, va a tener mayor incidencia y mayor mortalidad. Pero ¿qué pasa en los países que tienen mayor acceso o países con alto y muy alto desarrollo humano? Bueno, si bien el crecimiento va a ser menor, pero ojo, se concentrará una menor carga de mortalidad. Ahora, es bien interesante, el futuro del cáncer no se predice, se previene y la prevención empieza en el primer nivel de atención. Ahora, en esta gráfica que ves tú acá al lado derecho, podemos ver una incidencia y bajo mortalidad. Y ves cómo la incidencia a nivel mundial es lo que estábamos platicando, lo que está en azul para el 2020, lo que es reportado en el 2020. Y lo que está en naranja, vemos cómo es la estimación hacia el 2040. De tal suerte que tú puedes ver tanto la incidencia y la mortalidad y puedes ver distintos marcadores, aquellos que tienen un alto índice de desarrollo humano, que está hasta arriba, y un bajo índice. Si bien en el de alto índice, las estimaciones que tú ves en franjas naranjas, pues bien, si bien aumenta en la incidencia, pero abajo vemos cómo los niveles de que tienen muy altos niveles de desarrollo humano, pues es menor que en aquellos que tienen un nivel incluso bajo, medio de índice de desarrollo humano, como lo veníamos comentando. Ahora, esto no está muy alejado de las cifras a nivel global de lo que pasa hoy en México, porque yo estoy en México. Y ahora, de acuerdo a instituciones, en este caso INEGI, en el 2024 pues se reportó más de 8,000 muertes por cáncer de mama, siendo más del 99% reportado en mujeres y representa la primera causa de muerte entre tumores malignos. ¿Cuál es la tasa nacional que vemos?
Hoy por hoy, bueno, 18.7 muertes por cada 100.000 mujeres mayor a más de 20 años. Y hemos tenido a través de los años, vemos como en esta gráfica del 2015 al 2024, vemos un claro aumento, un incremento sostenido, que pasamos de un 15.7 a un 18.7 de tasa nacional de muertes. Algo verdaderamente preocupante. Si bien nos reportan estados de mayor tasa de mortalidad, bueno, Chihuahua, Baja California y una menor tasa en Guerrero y en Tlaxcala. Si bien la mortalidad por cáncer de mama sigue en aumento en la última década. Y vemos cómo cada punto que sube en esa gráfica representa más diagnósticos tardíos, más desigualdad y una historia que pudo cambiar con la prevención. Ahora, vámonos a esta gráfica que nos divide por entidad federativa, como lo estábamos viendo. Y en México la mortalidad de cáncer de mama supera los 18 muertes por cada 100.000 mujeres con grandes brechas entre cada estado. Esto nos marca, sin duda alguna, la desigualdad regional que refleja variaciones en el diagnóstico temprano, en el acceso al tratamiento y sobre todo en la cobertura de tamizaje. Vamos a ver que el cáncer de mama surge de una interacción de factores genéticos, hormonales y estilos de vida, cuya influencia varía según la región del mundo. Y eso es cosas muy interesantes. Vamos primero a lo que siempre nos han hablado, de factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar per se. ¿Qué no podemos modificar? La edad, menopausia, que se asocian a mayor riesgo en mujeres pues, menopáusicas para cáncer de mama. La historia familiar y mutaciones genéticas, en específico BRCA1, BRCA2, aumentan el riesgo incluso hasta más del 80%, densidad mamaria, antecedentes personales de neoplasias previas. Esos son factores de los principales que no son modificables. Pero los que sí podemos intervenir nosotros es la obesidad, el sedentarismo que incrementa el riesgo, sobre todo tras la menopausia, el consumo de alcohol y tabaco, que es consistente en muchos casos, la deficiencia y la dieta en este caso, y exposiciones ambientales. Fíjate que en este estudio, que fue del 2023, vemos cómo existe distintos factores. En este caso vemos en distintos países, Asia, África, América, Europa, Israel, cómo está la distribución de los principales factores de riesgo por región del mundo. En Asia vemos cómo predominan los factores genéticos y hormonales, mientras que en América los hormonales, en América, bueno, son los estilos de vida, son los más relevantes. Y como acabamos de hablar, son los factores que podemos modificar. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el cáncer de mama, hay factores reproductivos que influyen de manera significativa en el riesgo de cáncer de mama y deben considerarse en las estrategias de prevención individual. Fíjate que en este metaanálisis vemos cómo la menarca temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad y el primer embarazo después de los 30 años se relaciona con mayor riesgo. Algo bien interesante en este metaanálisis que se estudió, bueno, es que la lactancia prolongada mayor a 12 meses y la menarca tardía, bueno, mostraron un efecto protector sostenido, particularmente en el triple negativo, que es un subtipo de cáncer de mama. Y la exposición estrogénica acumulada, bueno, durante la vida reproductiva continúa siendo uno de los determinantes más consistentes del riesgo. Ahora, la prevención del cáncer de mama debe integrar la educación reproductiva, sí, y también el fomento a la lactancia como intervenciones costo efectivas en la salud pública. Ahora, vemos en otra revisión sistemática cómo este estudio, pues nos damos cuenta que en mujeres con predisposición heredada, es decir, aquellas mujeres que tenían una mamá, una hermana con cáncer de mama o que incluso ya tenían alteraciones genéticas a nivel de BRCA1 o BRCA2, bueno, ¿qué factores de los estilos de vida son determinantes? En este caso se estudió el alcohol, el tabaco, el índice de masa corporal, la actividad física y la terapia hormonal en aquellas mujeres que tenían estas mutaciones o el antecedente de cáncer de mama. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Bueno, que la actividad física regular y el peso corporal adecuado mostraron un efecto protector o neutro. En cambio, como ya sabemos, el alcohol y el tabaco se asociaron con mayor riesgo. Es bien interesante esta gráfica que te muestra el lado derecho. Vemos cómo en el panel A son mujeres que ya tienen alteraciones en el BRCA1 y BRCA2 y que las franjas rojas son cuando tienen este factor de riesgo que es el tabaco, ¿no? También incrementó el riesgo el tabaco para cáncer de mama, incluso las que no tenían alteraciones en estos genes. Ahora abajo vemos cómo el impacto de los anticonceptivos hormonales y de la terapia de reemplazo, bueno, pues varía según la edad, el estado menopáusico y el tipo de mutación. Esto es la evidencia más actual que tenemos hoy. Ahora, aquí en México
existen directrices que nos marcan a nosotros, los médicos, cómo es el actuar, en este caso, el tamizaje. Y fíjate que yo te puedo hablar que el tamizaje no inicia con una mastografía, sino con una oportunidad, la primera consulta en el primer nivel. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales en este caso? Bueno, todas las mujeres mayores de 20 años deben realizar una autoexploración mamaria mensual. Y a partir de los 25, de acuerdo a estas directrices, se recomienda una exploración clínica mamaria 1 a 3 años y anualmente desde los 40. Aquí viene lo importante, la mastografía. Bienal, es decir, cada 2 años en mujeres de 40 a 69 años con un riesgo promedio o con un riesgo bajo, y en mujeres con un riesgo alto, es decir, aquellas que tienen, por ejemplo, alteraciones en el BRCA1, BRCA2, antecedentes familiares o incluso mujeres que están expuestas a radiación torácica, bueno, se inicia de manera diferente la mastografía. Se inicia de manera anual desde los 30 años o 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar. Si bien existen algunos métodos complementarios, vemos cómo el ultrasonido juega un papel fundamental en mujeres jóvenes o incluso con mamas densas y la resonancia magnética en algunos casos particulares. Y ahora, si bien estamos hablando de la mastografía, ¿cuál es la cobertura que existe en nuestro país? En México, la cobertura sigue siendo concentrada en zonas urbanas y la desigualdad geográfica y social continúa siendo la principal barrera para la detección temprana. Fíjate que en este estudio, reportado en 2000, justo en este año, reportan que en el 2022 solo el 20.1% de mujeres de 40 a 69 años se realizó una mastografía y que la cobertura, incluso en el 2018 para el 2021, que fue cuando nos atacó la pandemia, pues bajó de un 27.5 a un 16, que posteriormente tuvo un repunte muy leve, pero sí hubo un repunte de la mayor tasa de cobertura. Si bien desgraciadamente existe mayor cobertura en zonas urbanas y algunos derechohabientes y menor cobertura en zonas rurales, sin afiliación y con alta marginación. Vemos cómo la prevención primaria del cáncer de mama debe integrar educación reproductiva, ¿sí? Reducción de desigualdades y fortalecimiento del primer nivel como eje de tamizaje nacional. Es interesante cuál es el impacto del tamizaje. Vemos en esta revisión sistemática cómo el tamizaje de la mastografía reduce la mortalidad por cáncer de mama de un 15 a un 50%, sobre todo en mujeres de 50 a 69 años. Y su impacto es modesto, pero hay que aclararlo, ¿no? Es poblacionalmente significativo. Vemos cómo en esta revisión que se hizo en el 2024, bueno, abarcó más de 30 estudios internacionales. Y que si bien hubo una reducción del 15 al 50% cuando se emplea de manera poblacional con un mayor beneficio en mujeres de 50 a 69 años, ¿no? La evidencia es consistente, aunque el riesgo también tiende a ser sobrediagnóstico. Pero bueno, vemos el impacto que tiene lo que es el tamizaje. Ahora vemos cómo el tamizaje también recobra importancia en América Latina. Vemos cómo en este estudio, es verdaderamente interesante, que el verdadero reto en Latinoamérica no es iniciar el tamizaje, sino transformarlo en un programa organizado, equitativo y accesible. Vemos cómo en esta gráfica eh, en México, lado derecho, vemos cómo en el 2009, si bien la cobertura de mastografía subió de un 17.8 a un casi 49, 45.4 en el 2009. Y en Chile y en Colombia, bueno, la cobertura ronda entre unos 40 y unos 33% respectivamente. Abajo vas a ver aquellos países con programas organizados y universales, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, que vemos cómo en esa gráfica mantienen una cobertura mayor a 70-90%. Es decir, en Latinoamérica el tamizaje es oportunístico y en Europa, Estados Unidos, el tamizaje es organizado. Algo bien importante que nos dice ese artículo es que sin una cobertura mayor al 70% y sistemas de trazabilidad, el impacto en la mortalidad es limitado a nivel poblacional. Ahora, tomando en cuenta todavía este artículo, se hizo un análisis y vemos cómo el tamizaje reduce muertes cuando deja de ser una oportunidad y se convierte en una política organizada. Este análisis multinacional mostró una correlación inversa significativa entre cobertura de tamizaje y mortalidad. Esto quiere decir que a mayor cobertura de mastografía se reduce la mortalidad consecuentemente. Aquellos países haciendo énfasis, mayor al 70%, bueno, presentan tasas de mortalidad del 30 al 40%. Y recalcamos, la reducción se mantiene
cuando el tamizaje es organizado, trazable y con acceso universal. Sin cobertura, trazabilidad ni seguimiento, el tamizaje pierde su propósito, detectar a tiempo para salvar vidas, que es lo que estamos buscando. No estamos buscando diagnosticar cáncer en etapas ya muy avanzadas, sino detectarlo en etapas muy tempranas y así tener una mayor tasa de éxito. En este caso, y ya en la recta final de esto, vamos a ver cuáles son los síntomas típicos y atípicos en cáncer de mama. Si bien a nivel de la evidencia actual en este artículo, vemos cómo casi más del 70% de los casos inició con un bulto mamario palpable. Sí, es un bulto, una masa que es indolora, que está fija, que tiene bordes irregulares, pero algo bien interesante, que hay unas mujeres que no presentan ese síntoma, sino vemos como casi el 10%, un poquito más, presentó síntomas, retracción, secreción del pezón, incluso galactorrea, secreción sanguinolenta, cambios cutáneos o incluso dolor mamario. Pero no solamente hay algunos síntomas que se sitúan a nivel mamario, sino también vemos cómo esa linfadenopatía axilar, el dolor musculoesquelético o incluso la pérdida de peso tienden a ser esa distribución de síntomas que vemos en el cáncer de mama. Y vemos acá unos puntos dos importantes abajo. Los síntomas que no son relacionados a una masa palpable se relacionaron con mayor demora en la consulta inicial, mayor a 90 días, según estimaciones en este artículo, y la variabilidad clínica refuerza la necesidad de una integración integral en el primer nivel, más allá de detección de masa, porque siempre nos vamos con una masa es igual a cáncer, pero no, y a veces no toda masa es igual a cáncer, ni no que tengamos masa, no es que tengamos cáncer, ¿no? Es una evaluación integral en el primer nivel. Tal es así que hay otros artículos en estas revisiones sistemáticas. Y bueno, 9 revisiones sistemáticas y más de 195 estudios, vemos cómo más del 40% de los casos debutan con síntomas clínicos avanzados. Vemos cómo masas grandes, ulceración, retracción o adenopatías palpables. Y la consulta ocurre por síntomas visibles o dolor. Y algo desgraciadamente lamentable es que no ocurre por tamizaje. Recaemos en lo mismo. En los países, vemos como este artículo menciona mucho, que en los países de ingresos medios y bajos, la mayoría de las mujeres acude cuando el cáncer de mama ya es clínicamente evidente. Los síntomas avanzados reflejan la falta de detección organizada y la baja sospecha de etapas iniciales. En ese sentido, vemos como también en este artículo refuerza que en América Latina la mayoría de los casos se detecta por síntomas, no por tamizaje. Vemos como más del 70% las mujeres acuden por una masa palpable, pero solo una minoría por síntomas no palpables. Eso es algo interesante. Si bien la detección organizada permite que nosotros identifiquemos cáncer antes de la clínica visible, ¿no? Reduciendo la mortalidad. Y aquí hay tres pilares fundamentales: educar, sospechar, tamizar, son los pilares complementarios para cambiar el pronóstico. Cada síntoma representa una oportunidad de pérdida de detección temprana. El reto no es solo tratar el cáncer, sino reconocerlo antes de que se haga evidente. En ese sentido, me enfoqué mucho en el impacto que tiene el tamizaje, en la epidemiología, en los factores de riesgo, incluso en las manifestaciones iniciales. Y vuelvo a recalcar, educar también salva vidas, porque la prevención no siempre nace en los grandes hospitales, sino en una charla, en una comunidad. En esta charla, por ejemplo, ahora, y bueno, cuando el cáncer de mama se detecta a tiempo, la supervivencia supera más del 99%. Y eso ha sido todo. Espero responder sus dudas. Si tienen alguna duda, mandármelas al correo electrónico o bien lo hacemos de manera directa. Espero que esta charla haya sido de su agrado y pues bueno, muchas gracias.